¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su clase de comunicación productiva en inglés. Les saluda su maestra Anadelia Gallegos Castañeda. Vamos a continuar con la revisión del módulo 5 y estamos terminando ya con la lección E. Nuestro título en esta lección es Esto es espeluznante. Vamos a comenzar analizando estas oraciones que se encuentran aquí. Noten ustedes las letras que se encuentran en negrita, las palabras que se encuentran en negritas. Ustedes saben que estamos hablando del adjetivo aburrido. Y tenemos estas dos oraciones. La fiesta anoche fue realmente aburrida. Nosotros estábamos tan aburridos. Aquí tenemos entonces que estamos utilizando el mismo adjetivo de forma diferente. ¿A qué obedece esto? Vamos a analizar lo siguiente. En español nosotros tenemos el verbo ser y estar e implica dos ideas diferentes. Sin embargo, en inglés únicamente tenemos el verbo to be. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos en español estoy aburrido y no es lo mismo que ser aburrido. Son dos implicaciones completamente diferentes. Si estoy aburrido es algo momentáneo, es una emoción, un sentimiento que estoy teniendo en este momento. Pero ser aburrido implica que es parte de la esencia, de la característica que aburre siempre a los demás. Es algo que forma parte de la esencia de esa persona. Para esto nosotros en español podemos diferenciarlo con el verbo estar y con el verbo ser. Sin embargo, en inglés lo que vamos a hacer es cambiar la terminación del adjetivo. Entonces sabemos que si nosotros decimos I'm bored, estamos diciendo que estoy aburrido. Y si decimos I'm boring, sabemos que estamos hablando acerca de que soy una persona que aburre a los demás. La diferencia está en la terminación de los adjetivos. Las terminaciones pueden ser ed o ing. Cuando terminan en ed, es una emoción que sientes pasivamente, transitoria. Y cuando terminan en ing, estamos hablando de una acción que practicas activamente. Es decir, que si termina con ed, está haciendo referencia al verbo estar, algo transitorio. Y si termina con ing, estamos haciendo referencia al verbo ser, algo que corresponde a la esencia o naturaleza de la persona. ¿Okay? Es algo muy fácil de entender. Vamos a hacer a continuación unos ejercicios para que ustedes lo puedan comprender un poco más. Este ejercicio consiste en que seleccionemos la opción correcta entre el adjetivo terminado en ed o el adjetivo terminado en ing, recordando entonces la característica de cada uno de estos adjetivos. Ok, entonces en el número 1 dice Andrew estaba muy emocionado acerca de la competencia. En el número 2 dice yo no pienso ir a una montaña rusa otra vez. Esa fue una experiencia espantosa, una experiencia aterradora. En el número 2 dice, Ángela se veía sorprendida cuando ella escuchó la noticia. En el número 4, ella es una excelente actriz, pero su presentación anoche fue muy decepcionante. Los escaladores estaban tan exhaustos que ellos no podían bajar la montaña. Número 6. Cuando los dos amigos vieron el monstruo, ellos estaban conmocionados, ellos no podían moverse. Vamos a continuación a escuchar esta historia. Escuchen y seleccionen cuál podría ser el mejor título para esta historia. 2. Read. A. Below is a story. Listen, read, and choose the best title. It was Monday morning and I was sitting in the classroom. My friend, Julie, who was sitting behind me, was nervous about the math test, but I felt very confident. As soon as the professor handed out the test, I wrote my name on the front. However, when I turned the page, I was shocked. The numbers and symbols didn't seem to make any sense. I couldn't believe my eyes. I looked around the hall, and, to my surprise, everyone else was writing away with no problem. I couldn't write anything. What's wrong with me? I thought. All of a sudden, I heard a voice from behind me, which gave me the answer to the first question.
Everything started to become clear and I easily finished the rest of the test. After the test, I was really excited and turned to thank Julie. I swear I didn't say a thing, she said. So who did? Bueno, pues entonces podemos comprender, podemos inferir que el título más apropiado sería Una voz espeluznante, ya que su amiga no fue quien le pasó la respuesta y pues no había nadie más allí que pudiera haberlo hecho. Vamos a lo que sigue, vamos a contestar estas preguntas basándonos en la lección anterior. La número 1 dice, ¿cómo el escritor se sintió antes de que el profesor le diera a él el examen? Pues él se sentía muy confiado. La número 2 dice, ¿por qué el escritor se conmocionó cuando él vio el examen? Porque los números y los símbolos no le hacían ningún sentido. ¿Cómo el escritor se sintió cuando él vio a su alrededor del pasillo? Pues él se sintió sorprendido. En el número 4 dice, ¿cómo el escritor logró terminar el test? Una voz detrás de él le dio la primera respuesta del cuestionario y después todo comenzó a ser más claro. ¿Quién pensó el escritor que le había dicho a él la primera respuesta? Pues el escritor pensó que fue su amiga Julie quien estaba sentada atrás de él, quien le dijo a él la primera respuesta de la primera pregunta. Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio que consiste en que ustedes observaran estas imágenes que tenemos aquí. Las imágenes estaban mezcladas y ustedes tenían que ordenarlas de tal forma que pudieran construir una historia siguiendo las instrucciones que tenemos en la parte de abajo. En esta parte su libro no lo trae, pero ustedes lo van a hacer en su cuaderno y con las instrucciones que teníamos anteriormente con estas frases, ustedes van a construir una historia acerca de algo que le sucedió a Craig. Bueno, con lo que podemos ver, pues es obvio que se trata de un encuentro con una astronave, con una nave del espacio, un ser extraterrestre y unas luces brillantes. Aquí tenemos algunas de las frases que ustedes pueden hacer. Entonces, este ejercicio lo van a hacer en su cuaderno y van a tratar de practicar allá en casita leyéndolo ustedes mismos. Aquí tenemos algunas de las características que debe tener su historia. Debe tener una introducción donde ustedes van a describir el escenario de la historia, el lugar, la hora, el tiempo, el clima y van a introducir las principales características de los personajes. Luego tenemos que mencionar qué pasó, qué le pasó al personaje, qué vio, qué escuchó. Pueden utilizar los tiempos pasado simple y pasado progresivo. Deben utilizar algunas ligas de tiempo, algunas palabras que nos permiten unir ideas y aquí las tenemos como estas que están aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pueden estructurar sus frases. Pueden utilizar también expresiones para hacer su historia más interesante como estas que tenemos aquí. De repente, repentinamente, afortunadamente, desafortunadamente, sorpresivamente. También olviden los adjetivos que hemos estado viendo terminados con ing o con de. Y finalmente deben escribir una conclusión de lo que pasó en el final y hacer un comentario breve. Entonces, así es como deben ustedes estructurar su historia de lo que le sucedió a Craig. Bueno, y aquí tenemos estas palabras enlace entre paréntesis y las vamos a utilizar para formar una sola oración sin el punto intermedio. Por ejemplo, aquí podemos usarla así. Tan pronto como yo escuché un fuerte ruido, yo salí corriendo. O corrí hacia afuera, más bien. La número 2 dice, nosotros estábamos explorando el bosque. Entonces podemos decir, mientras nosotros estábamos explorando el bosque, nosotros encontramos un antiguo mapa. Tenemos when, entonces podemos utilizarlo así. Ellos estaban caminando en el bosque cuando ellos vieron una extraña criatura. En la número 4 tenemos lo siguiente, cuando Tina vio una luz brillante en el cielo. Cuando Tina vio una luz brillante en el cielo, ella no podía creer lo que vieron sus ojos.
Bueno, y de esta forma estamos concluyendo nuestra lección 5 y entonces nos corresponden las actividades de cierre. Recuerden que ustedes aquí hacen un repaso de todo lo que vimos, por lo que se vale regresar a las páginas de las lecciones anteriores si es que no comprendemos algunos de los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos en este ejercicio, dice, no puedes ver que va a llover, es obvio. En el número 2 dice, el detective resolvió el misterio. En el número 3 dice, la policía arrestó a 3 hombres por robar en la noche. Hoy ha sido un día realmente exhausto. Yo no puedo esperar para ir a casa y acostarme. Desafortunadamente, Samantha se rompió un brazo ayer. Es una superstición que un caballo trae buena suerte. Yo dejé caer mi cámara por accidente y ahora no funciona, no trabaja la cámara. Belinda estaba muy decepcionada cuando ella vio a Alex robar en una tienda. Vamos a completar el siguiente ejercicio con las palabras que se encuentran en este cuadro. Número 1, guarden silencio por favor. Yo voy a entregarles los exámenes. Esa pintura está evaluada. Un buen detective examina cuidadosamente las pistas. Ella estaba muy espantada cuando ella vio salir el humo de la cocina. A mí no me gusta, la película estaba muy aterradora. La que sigue vamos a completar con el pasado simple o el pasado progresivo. Yo fui muy desafortunado el viernes, eso fue a las 8 en la mañana y yo estaba manejando a mi trabajo, yo estaba saliendo lentamente porque había mucho tráfico y yo estaba escuchando las noticias. De repente mi carro se detuvo y yo traté de comenzar otra vez, pero no podía. Yo vi mi reloj y yo estaba tarde para el trabajo, así que yo salí de mi carro y a la mitad de la carretera y tomé un taxi. Cuando yo llegué a la oficina, yo recordé que mis documentos estaban en mi carro, o sea que llegó a su oficina sin sus papeles. Bueno, entonces aquí ustedes tienen que encontrar el error en estas frases. Acuérdense que estamos utilizando oraciones en presente perfecto y en pasado perfecto. Entonces vamos a recordar un poquito cuáles son algunas de las características de estas estructuras gramaticales. Por ejemplo, aquí no podemos utilizar el has, tenemos que utilizar el had porque estamos utilizando el pasado perfecto. En el número 2 sabemos que la estructura gramatical nos indica en este caso únicamente el pasado simple. En el número 3 también vamos a utilizar únicamente el pasado simple, ya que en esta parte de la estructura gramatical tenemos el pasado perfecto. En el número 4 nuevamente vamos a únicamente utilizar el pasado simple del verbo. En el número 5 vamos a utilizar también el pasado únicamente y en el número 6 igualmente vamos a utilizar solo el pasado simple, ya que en la segunda parte de la estructura gramatical estamos utilizando el pasado perfecto. En el siguiente ejercicio vamos a seleccionar la opción correcta. En el número 1 dice, Sandra escuchó un extraño ruido y corrió escaleras arriba. En el número 2 dice, nuestro gato brincó la cerca y entró al patio trasero de los vecinos. En el número 3 dice, no entres a ese cuarto, es realmente espeluznante.
En el número 4 dice, nosotros estábamos manejando hacia el lago cuando nosotros vimos un oso. En este ejercicio seleccionaremos la opción correcta que corresponda para formar oraciones correspondientes a el condicional del tercer tipo. Esto sería en la oración número 1. En el número 2, las opciones correctas serían las siguientes. En el número 5, la opción correcta sería esta. En el número 6 tenemos que lo correcto sería lo siguiente. En el número 7 esto sería lo correcto. En el 8 tendríamos que seleccionar esto. En el número 9 lo correcto sería esto. Y en el número 10 tenemos que seleccionar esta opción. ¿Ok? Entonces estamos aquí formando oraciones con los condicionales que analizamos en este módulo. Y tenemos aquí una pequeña lección en la cual nosotros vamos a contestar falso o verdadero. En el número 1 se nos pregunta si David ha encontrado mucha información acerca de la Atlántida. Claro que sí, por eso está interesado. En el número 2 dice que si David es un instructor que vive en la isla de Santorini, no, él viajó allí en una ocasión. Dice que si David ha probado que la ciudad perdida está cerca de Santorini, pues no, todavía no lo ha logrado. Que si solo David conoce acerca de esta área secreta, no solamente él, también su equipo sabe acerca de esta área secreta. Y David piensa que encontrará algún día la Atlántida, pues sí, él lo piensa, realmente lo piensa. Bueno, entonces de esta forma estamos terminando. Nos falta este pequeño ejercicio que también va a ser en la libreta y se trata que escribas algo que pasó, que te pasó. Piensa en alguna cosa divertida, vergonzosa. Contesta estas preguntas, utiliza tus anotaciones que hagas en estas preguntas y después construye una pequeña historia con las características que mencionamos anteriormente en esta misma lección. Y de esta forma estamos terminando nuestro módulo 5. Aquí está la revisión. Recuerden hacerla ustedes solos en casa. Cuando la hayan terminado, suban la evidencia a la carpeta, pídanme la revisión, contesten, revísense ustedes mismos y corrijan sus errores para que ustedes mismos puedan comprobar cuánto es lo que aprendieron y qué es lo que necesitan volver a repasar de cada una de las lecciones de este módulo. Bueno, por el momento es todo. Gracias por su atención y los espero en la próxima clase en la que ya estaremos comenzando el módulo 6 y último de su libro de texto. Gracias por su atención.